este día feriado, Gracias, Manuela. gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que se conmemora, es bueno decir que se conmemoran varias cosas, porque antes se celebraba, Claro. la llegada de los europeos al continente americano. ¿Que no cachaban en ese minuto que era el continente americano? Supuestamente iban a Asia, a las Claro, Indias. a las Indias. Cristóbal Colón murió pensando que había llegado al continente asiático. Es solamente en la década entre 1500 y 1510 que finalmente se dan cuenta que han llegado a otro continente, a tierras desconocidas. Oye, y le han cambiado el nombre, primero el Día de la Raza, ¿no es Sí. cierto? Siempre, bueno, el Día de la Hispanidad, este conflicto, ¿no es cierto?, entre el conquistador, ¿no es cierto?, y los pueblos originarios, con que se produce al principio de manera amable, parece, y después ya de manera brutal y feroz, bueno, con resabios hasta el día de hoy. La misma conmemoración tiene una historia. La primera vez que se celebró esto fue en 1914, ¿no? Y se llamó Día de la Raza. Y esto fue idea de un español, que fue recibido por los presidentes latinoamericanos con bastante alegría. Se hicieron celebraciones en todo el continente, esculturas, monumentos, a Cristóbal Colón, a los españoles, y con el paso del tiempo, bueno, las lecturas sobre la historia, el rol, digamos, el papel de los pueblos indígenas, cómo fueron en muchos casos masacrados, ha cambiado esa visión. En algún momento se llamó también Día de la Hispanidad a los españoles, sí, en los años 50. Fíjate que salimos a la calle y le preguntamos a las y los chilenos que se conmemora este 12 de octubre. Mira la respuesta. ¿Sabes tú que celebramos el 12 de octubre? El 12 de octubre no estoy muy seguro, pero creo que es la celebración de una virgen, de una virgen chilena. El Día de la Raza. Día de la Raza, pero que se cambió de nombre, algo de los dos mundos. Bueno, el 12 de octubre se celebra el descubrimiento de América. ¿Crees que los chilenos valoramos nuestra historia? No sé si todos, pero yo sí. Considero que no, porque le damos poca importancia a la cultura, a la historia y a lo que se celebra el día que se conmemora. No mucho, la verdad. No sé, yo creo que es poca información, conocimiento. En realidad no leemos mucho los chilenos. ¿Somos orgullosos de nuestra historia? Yo sí. Algunos a lo mejor, pero no creo que todos, porque si no respetaríamos a los demás y normalmente no lo hacemos. No sé si somos orgullosos, pero a ver, yo creo que los chilenos igual se sienten orgullosos del país. No, porque no la estudiamos, no le damos mucha importancia. Hay gente que no, o sea, mucho el Día de la Virgen, algo raro. Ahí, El Día de Nuestra Señora del Pilar coincide. Coincide. Mira, no estaba tan pensado. No era la celebración. Oye, ¿cómo es el mérito, entre comillas, de lanzarse en esta aventura es de doña Isabel la Católica? ¿Ella le creyó a Colón? En parte, la verdad es que Colón tenía pistas de que había algo. No había ¿Tenían estado en algo las Islas entre ellos Canarias. o era demasiado católica la señora y eso no? sea- Porque ahí pasarle se tanta tejió- luca. O después a la pura calle le pusieron la católica. Se ha tejido mucho mito. Lo que sí es verdad es que ella estaba muy preocupada de la condición de los indígenas en estas primeras islas que descubre Colón, porque la verdad es que nosotros tenemos una visión bastante idealizada de Colón. Y la verdad es que Colón, los últimos estudios que sabemos es que finalmente tenía un muy maltrato con los indígenas. Los indígenas de las primeras islas a las que llega Colón fueron arrasados completamente. Hay que agregar también que no todo es culpa de la acción directa de los españoles, sino que buena parte de la desaparición de los indígenas en todo el continente tiene que ver con las nuevas enfermedades que traían los europeos. Los españoles sí, por La ejemplo. viruela, la influenza, el sarampión, del cual deberíamos todos estar preocupados actualmente. Hoy en día, son enfermedades que Las pandemias, digamos. las pandemias. Mira, imagínate, esto es como llegar a otro planeta. Es decir, los habitantes de América habían estado desconectados de Asia y de Europa por más de 3.000 o 4.000 años, por lo menos. Por lo tanto, habían desarrollado otra vida, otro orden político, otro orden religioso. Además, tenían una situación biológica muy distinta a los europeos. Por lo tanto, las mortandades son inmensas por basado enfermedades. además en ¿no es cierto?, lo que encontraban, no tenían a mano ahí para sanarse, ¿no es cierto?, hierbas, o sea, de manera bastante más sano, ¿no? Que todas estas culturas Y más el trabajo antiguas. forzado. Los españoles organizaron trabajo forzado a los indígenas. Y en eso Isabel tuvo un rol reconocido hoy en día de una mayor preocupación por la condición del indígena americano. Oye, Manuel, y para las generaciones más nuevas, de repente que no se detalla más allá del nombre del día, de la conmemoración, si es encuentro de dos mundos, más allá de lo que arrasaron, ¿qué pasó el 12 de octubre? ¿Por qué el 12 de octubre? Porque el 12 de octubre llegan los tres barcos españoles. Es el día del arribo, digamos. Claro, es el día del arribo. El día que se avista tierra. Y en ese momento, digamos,
fue un viaje muy, muy complicado. Ellos salen el 3 de agosto del sur de España, del puerto de Cádiz, van a pasar algunos días en las Islas Canarias y después más de un mes y medio de viaje en que no ven nada. Imagínate, no sabían a lo que iban a llegar. Era una ruta absolutamente nueva. Hubo 2 intentos de motín. ¿Es cierto que hubo muchos presidiarios, expresidiarios dentro del barco? No. Eso También también se parte del tejió, mito. hay una leyenda. Ahora, los marinos de la época que se atrevían en un viaje de este tipo también eran tipos duros. Entonces, probablemente alguno tuviese prontuario. Ya, perfecto. Pero no es que se tratara de una tripulación de delincuentes, ni mucho y menos. estamos viendo imágenes de la película el descubrimiento y con respecto a las carabelas. Hablemos de datos más anecdóticos, digamos, de la historia. ¿Qué comían estos viajes? Estas eran carabelas bastante ligeras. La niña la pinta y la hoy en día Santa son María. más pequeños que uno vería un bote pesquero hoy en día y es mucho más grande de lo que eran estos barcos. La verdad es que siempre se habla de 3 carabelas, pero en realidad son 2 carabelas. La Pinta y la Niña. La Santa María era lo que se conocía en la época como una nao, un barco un poco más grande que podía llevar más personas. Suponía que más o menos la tripulación total eran 90 personas. Y Rodrigo Triana efectivamente fue el que gritó tierra. Eso es lo que se dice también. Eso es lo que se dice también. Y eso le sirvió a la corona Muy española amigo. para reclamar que había sido un español que había descubierto América y no Colón, porque después estaba la pues, entre los disputa italianos. si esto era propio de Colón, estas tierras, si eran propiedad personal de él o eran de la corona. Perfecto. Oye, ahí llegan a tierra. ¿Y este primer intercambio parece como con regalitos? ¿Existe eso o de verdad fue brutal desde el primer comienzo? No, la verdad es que los primeros acercamientos son de sujetos que se desconocen absolutamente, que no hay ninguna vinculación con el idioma. Los españoles y Colón en particular, que saben de origen genovés, venían con algunos datos, con palabras que conocían desde los viajes de Marco Polo, palabras en lenguas asiáticas. Claro. Y le mencionan esas palabras a los aborígenes de estas islas y la verdad es que no hay ninguna comunicación. Con poco baño los españoles, tanto tiempo de los orígenes de No, aquí imagínense, ahora. los alimentos que llevaban, la pregunta que hacía Julián. Sí. Por ejemplo, no se llevaba agua, muy poca agua, porque el agua rápidamente se descomponía. Por lo tanto, lo que se llevaba era vino. Copete, ¿ah? Claro, carnes secas, con sal. Nuestro charqui. Claro. Son ese tipo de alimentos, por lo tanto, no se podían llevar productos frescos, ni frutas, ni verduras. Por lo tanto, muchos de ellos sufrían de una enfermedad desconocida hoy en día, que es el escorbuto, que es la falta de vitamina C. ¿Lo habéis escuchado, Negrita? Yo no Del escorbuto, la falta de fruta, sí. Claro. Oye, ¿y películas, series, se te viene a la memoria alguna? Con Como del tema de la... esta película, bueno, la película del descubrimiento. La Misión, por ejemplo. La Misión. Es una de las grandes películas. La Misión. Robert De Niro. Porque no era que llegaran solamente ellos, pues, o sea, llegaba además la evangelización y Es que llegaban creo los que lo más jesuitas. violento es como lo que dices tú de que la reina estaba preocupada porque quería también evangelizarlos, en el fondo, a los salvajes. Entonces, el encuentro y en el fondo esta noción como salvadora, que es un poco lo que habla también la misión, de como de entregarle a el indígena, como salvarlos. Algo que él no está dentro de, porque tiene sus propios dioses, porque tiene su propia manera de entender el mundo. Entonces, como tú dices, es como otro planeta. Es una cosmogonía y una cosmología que se viene al suelo. Por eso, yo siempre digo, la debacle indígena tiene que ver con la violencia, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con las pestes y las epidemias, pero sobre todo tiene que ver con una depresión. Hoy en día eso lo diagnosticarían como una depresión masiva. Mucha gente que perdió sus dioses. Claro. Perdió su cosmovisión, su lengua, su organización política, su jefe, todo. Mujeres. O sea, esta serie que hizo TVN hace poco con Fox, Sitiados, plantea eso también. Cómo se empieza a perder en el fondo todo lo que los une. El espacio, las mujeres, las creencias, cómo empiezan a trabajar para un lado y cómo se empiezan a establecer como esta noción como mesiánica de cómo nosotros los estamos salvando a ustedes, cuando ellos tienen una manera de existir, nosotros teníamos una manera de existir antes de ellos. O sea, una sola forma. Nos fuimos descubiertos, ya está. La película de Mel Gibson, Apocalipto, es otra película que muestra, digamos, también la no idealización del mundo, la brutalidad. del mundo mesoamericano, del mundo indígena. También a veces se cae en el otro extremo de decir esto era un paraíso y llegaron los españoles a arruinarlo. El mundo indígena tenía divisiones. Habían problemas como en todas partes, pero había un cierto equilibrio. Tenía su En datos históricos, ¿cuánta gente viajó en esta expedición? ¿Hay algún dato de cuánta gente murió en el momento del desembarco, en este encuentro de estos dos mundos? ¿Hay datos que se puedan manejar? Mira, más o menos en el primer viaje, que es el que más se conoce, son
más o menos 90 personas la tripulación. Colón deja un pequeño grupo, el vuelo. Estos son viajes muy largos, ¿eh? Que son muy caros de organizar, donde nunca se puede asegurar, digamos, ni el retorno. Son también empresas de inversión, son emprendimientos. Es decir, la Corona ponía una parte y otra parte la ponían los propios exploradores, se endeudaban. Por lo tanto, esto era toda una empresa. Con la visión de encontrar oro y dinero. Esa era la urgencia que tenían estos exploradores de explotar lo más rápido posible estos territorios. Ojalá oro. Y que no les robaran además sus cosas, porque recuerda que están buscando otras rutas también, ¿no es cierto? Para que no fueran... Eran o rutas sea, para las lucas comercializar presentes desde también. siempre. Desde siempre, El desde tema del siempre. comercio. Por eso que esto es una empresa de la Corona, pero también es una empresa particular. Individual. Diríamos que hay personas, eran especies de concesión. Oye, ¿cuánta gente venía en cada una de las carabelas? Mira, 90 en total. 90 en total. Sí, la Santa María hacía... 30 y 30. Claro, poco más de 40 la Santa María, que era la más grande, Ya. y en las otras dos se repartía el resto de la Oye, de la idea tripulación. inicial era partir de un lugar y volver, dar la vuelta y llegar al mismo lugar. No, era, Esto no era porque lo que se pensaba al principio era que la Tierra era así, ¿no es cierto? eso es importante Y que uno decirlo. se caía para acá, po, porque era así, no era redondita. Eso era, ¿no? Que había un abismo y Cristóbal Colón le lleva efectivamente su huevito a la reina, ¿no es cierto? Y le dice, la Tierra es redonda. Ahí uno tiene que ser un visto poco... Galileo. Ahí también hay mitos, ¿ah? Sí. Saquemos Que todos los Galileo mitos. ya había Sí, dicho saquemos eso, todos ¿no? los mitos, sí. Ya, saquemos Ya todos lo los había cuéntanos, dicho, lo mismo. cuéntanos. Cuéntanos, toda la quiero verdad. aprender todo, Mara, porque estamos nosotros con la cabeza como papa, ¿no? Nos metieron en el colegio tanto. Toda leyenda parte de alguna verdad. Ya. La creencia popular masiva efectivamente es que había monstruos, de que al final del océano había un abismo, pero ya la gente que tenía un cierto conocimiento, que tenía relación con el mundo de las universidades, la corte sabía que el mundo, ellos hablaban de una esfera, y que por lo tanto existía la posibilidad de hacer una circunvalación. Pero nadie se atrevía a hacerlo. Esto era realmente un viaje, una verdadera aventura, como una aventura espacial. Perfecto. ¿Ah? Hoy día, cuando yo vi hace pocos días esta película de ¿De Matt Marcha? Damon en Marte, la verdad era un poco eso, era ese Oye, explícanos desconocimiento. eso, perdón, esos son los mapas de Colón, Los los viajes, trayectos. tú decías que los- no fue uno Exacto. solo. pues, Ellos fueron- llegaron primero La a ruta. una pequeña isla, que se denomina, hoy día se conoce como Guanahani, que pertenece a las Bahamas, pero después se instalaron en esta isla que está compartida entre República Dominicana y Haití. que Llegaron se al llamaba La paraíso, Española. porque es precioso Era además. precioso, O sea, sí, piensa era lo muy que llegar a esas era muy arenas bien. blancas, Claro. palmeras. Pero que tiene muchas dificultades de explotación. Eso se ve una tremenda riqueza, pero lo que hay ahí en términos de agricultura es más limitado, en términos de minería, muy poco lo que se podía encontrar ¿Y ahí. qué contó él a la vuelta? Porque tiene que haber contado algo muy bueno para que le siguieran pasando lucas para seguir con sus viajes. pues. Bueno, primero que había gente, Claro. eso era muy importante. Ya. Que estas gentes no eran los que ellos pensaban que eran, Ya. sin saber que se trataba de otro continente, ni mucho menos, eso es una idea posterior. Pero efectivamente que se podía esto seguir explotando, porque dicen, nosotros llegamos a unas islas, pero nos contaron los aborígenes que habían otras islas más Que hay y otras riqueza. tierras. Pero ¿cómo graficaban que cuando se devolvieron, y le dijeron a la Se tía, llevaron le dije, indígenas. oye, mira, ¿sabes que hay gente ya? Llevaron gente Sí, de Sí, vuelta. llevaron gente. Llevaron gente, por Ay, qué supuesto. brutal eso, Llevaron ¿eh? gente, llevaron algunos No había animales. foto. Mira, el destino de esas personas es muy triste en algunos casos. Algunos se vieron casi como mascotas, digamos. Exhibidos en la de corona. manera- Otros recibieron tratamiento de cortesano. La película, por ejemplo, también esta historia que es posterior, que tiene que ver con la colonización americana de Pocahontas, también cuenta un poco esta historia, de alguna manera, cómo se llegaron a la corte inglesa a Ahora, aborígenes es americanos. interesante lo que tú dices, alrededor de 90 personas viajaron en esta expedición, en los 3 carabelas. Ahí que eran marineros, había profesores, había gente que venía a la aventura e invirtió, y eran socios de Colón y de todos estos líderes para buscar oro. Es una pregunta interesante porque la organización de la tripulación es una cuestión central en esto. ¿Cómo se organiza esta empresa? Muchos son buscavidas, digamos, que están buscando riqueza. Están los marinos profesionales, están los que prestan los barcos, los que en realidad arriendan los barcos, y todo esto a todos hay que repartirle un poco. Por lo tanto, estas empresas, por eso se llamaban las empresas americanas, las empresas de India, estaban obligadas a rápidamente poder resarcir la deuda y devolver lo que se había organizado, pero que se tratara de delincuentes. por ¿A la ejemplo. corona había que devolverle dinero Claro. o era Había tomar que bolsillo de devolverle dinero, pero sobre todo lo que les interesaba era
tierras y dominio, es decir, entregarles un nuevo territorio de dominio, ampliar el imperio. ¿Y ganaban derecho de paso, como Marco Polo, que con sus viajes ganaba en el por fondo supuesto. derecho a transitar por esas Por aguas y supuesto, comercializar? el primero que se instalaba ahí reclamaba, por eso que Colón reclama, dice, esto es de la corona española, pero principalmente yo, el dueño de esto personal, soy yo y mi familia, mis descendientes. Oye, increíble, tengo una amiga que me pregunta si los hermanos Pinzones eran unos no, marineros. sí, que viajaban con Colón. Vamos a contestar a mi amiga que está escribiendo acá. Seguimos hablando de datos anecdóticos de este 12 de octubre en la historia. Ya volvemos.